Aló, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Vamos a continuar con la temática dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia dentro de la cardiología. Me estoy refiriendo a las cardiopatías congénitas. Este es un tema muy apasionante de la medicina. Actualmente los cardiólogos de adultos necesitan tener conocimiento de las cardiopatías congénitas porque en la actualidad el 80% de los niños que nacieron con una cardiopatía congénita pueden llegar a la vida adulta. De igual forma, los cardiólogos pediatras necesitan tener conocimiento de las cardiopatías porque indudablemente hay muchos niños que necesitan ser evaluados por el pediatra. ¿Por qué hay tanto interés en la medicina actual en relación a las cardiopatías congénitas? Dentro de todas las malformaciones congénitas, las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte. Si bien no son las principales, no ocupan el primer lugar dentro de las malformaciones congénitas, pero el asistir a un niño con cardiopatía congénita es mucha responsabilidad para el médico, porque obviamente pueden provocar la muerte del enfermo. Epidemiológicamente se sabe que el 1% de los recién nacidos vivos venga al mundo con una malformación cardíaca. Si bien las causas no se conocen con exactitud, el 90% son de origen multifactorial. Un 5% son de origen ambiental y una de las enfermedades que puede asociarse a cardiopatía congénita es la rubeola. Y hay otras causas de naturaleza ambiental que pueden estar asociadas al nacimiento de un niño con cardiopatía congénita, como fue el uso de la talidomida hace muchos años atrás, el consumo de alcohol durante el embarazo, el consumo de cigarrillo. Hay enfermedades maternas que también están asociadas al nacimiento de un niño con cardiopatía congénita, como por ejemplo la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la infección por VIH. Hay infecciones virales como la rubeola que manifestaba, pero también el citomegalovirus puede estar asociado al nacimiento de un niño con cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita más frecuente en todos los estudios de cohortes, en todos los estudios epidemiológicos, es la comunicación interventricular. Entonces, en resumidas cuentas, hay factores ambientales como la rubeola, que está asociada al ductus arterioso persistente. El consumo de alcohol está asociado al defecto del septum interventricular. El consumo de litio está asociado a malformaciones de la válvula tricúspide, la diabetes mellitus, a la comunicación interventricular y a la transposición de las grandes arterias. Y la paciente
que sufre de lupus eritematoso sistémico durante el embarazo puede estar asociado al bloqueo auriculoventricular completo. Las cardiopatías congénitas forman parte de síndromes malformativos. Eso es un aspecto importantísimo que el médico debe evaluar. Una de las alteraciones genéticas que más se asocia, y que es más frecuente asociarse a la cardiopatía congénita es el síndrome de Down, que está asociada al canal auriculoventricular, pero también a la comunicación interventricular. El síndrome de Turner está asociado a la coartación de la aorta, el síndrome de Noonan a la estenosis de la válvula pulmonar y el síndrome de DiGeorge al tronco arterioso. En esta diapositiva quiero expresarles cómo las cardiopatías congénitas forman parte de síndromes malformativos. Lo que decíamos, el síndrome de Down, que es una de las cromosopatías más frecuentes. Se calcula que 1 de cada 600 recién nacidos vivos puede nacer con un síndrome de Down, y de estos el 30% puede adolecer de cardiopatía congénita. El síndrome de Noonan está asociado un 10% a estenosis de la válvula pulmonar, como decíamos anteriormente. El síndrome de Williams está asociado a estenosis supravalvular aórtica. Los pacientes que sufren de síndrome de Marfan también pueden nacer con cardiopatía congénita. El síndrome de Turner asociado a la coartación de la arteria aorta, que vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, el asistir a un niño con cardiopatía congénita debe inducirnos a buscar, o mejor dicho, un síndrome malformativo de nacimiento debe inducir al médico pediatra o al médico de atención primaria de salud a buscar una cardiopatía congénita. Eso es lo más importante. El síndrome de Down es la principal cromosopatía y el principal factor de riesgo asociado al síndrome de Down sabemos que es la edad materna. A mayor edad materna, más riesgo de que la madre genere un niño con síndrome de Down. Por lo tanto, todos los niños con síndrome de Down debieran ser examinados, o el médico de atención primaria de salud debe referir al cardiólogo a estos niños, porque la literatura mundial dice de que entre un 30 a 75% de los casos puede asociarse a una cardiopatía congénita. Si bien la literatura mundial dice que la cardiopatía más frecuente es el defecto de los cojines endocárdicos, pero también la comunicación interventricular es muy frecuente. Entonces, el síndrome de Down puede estar asociado a comunicación interventricular, a la persistencia del conducto arterioso, al canal auriculoventricular, a la tetralogía de Fallot. El síndrome de Turner a la coartación de aorta. Aquí tenemos un ejemplo de un niño con síndrome de Noonan que está asociado a estenosis pulmonar y también a la miocardiopatía hipertrófica, y el síndrome de Williams, que está asociado a una estenosis supravalvular aórtica. Por lo tanto, reitero que todo niño, todo paciente que haya nacido con un trastorno malformativo, es importante investigar que no tenga una cardiopatía congénita. El síndrome de Marfan, que se hereda en forma autosómica dominante, tiene una incidencia de un caso por cada 10.000 nacimientos. Las cardiopatías que se asocian más frecuentemente son la válvula aórtica bicúspide y el prolapso de la válvula mitral. Estos enfermos tienen alto riesgo de una rotura
de la aorta por debilitamiento. Y el niño que nace de una madre diabética con lupus puede nacer con un bloqueo auriculoventricular completo. Aquí vemos que hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Aquí la frecuencia auricular es muy diferente a la frecuencia ventricular. Por lo tanto, hay una disociación auriculoventricular. Hay un divorcio total entre las aurículas. Las aurículas están latiendo con una frecuencia muy diferente a la frecuencia de los ventrículos. Entonces, el bloqueo AV completo en un recién nacido debiera hacernos pensar en que la madre tiene un lupus eritematoso sistémico. La mayoría de las series de los estudios en los grandes centros de cardiología infantil han demostrado que la cardiopatía congénita más frecuente es el defecto del tabique interventricular, o sea, la comunicación interventricular. En este trabajo de 44 estudios publicados, el 42% corresponde al defecto del tabique interventricular, o sea, es decir, hay una solución de continuidad entre los ventrículos. El defecto que le sigue es la comunicación interauricular con un 10%, la estenosis de la válvula pulmonar con un 8%, el conducto arterioso permeable con un 7% y la tetralogía de Fallot con un 5%. Estas 5 enfermedades, estas 5 cardiopatías congénitas son las que vamos a desarrollar en esta exposición, porque consideramos que son las más frecuentes. Por otra parte, las cardiopatías congénitas se presentan con mayor frecuencia en lactantes prematuros. Por esa razón, todos los niños que nacen con bajo peso debieran ser chequeados por el cardiólogo. Una de las cardiopatías congénitas que más se asocia a la prematuridad es el conducto arterioso persistente, el conducto arterioso permeable. Cuando se han estudiado a los mortinatos, de igual forma se ha visto que una de las principales causas de los mortinatos pueden ser las cardiopatías congénitas. Los niños que nacen bajo condiciones de hipoxemia en la altura, con baja saturación de oxígeno, también este es un factor que predispone a la cardiopatía congénita. Ya hemos dicho anteriormente que el 1% de los recién nacidos vivos puede venir al mundo con una cardiopatía congénita. Por lo tanto, uno puede estimar cuánto es la cantidad de niños que uno debe esperar en una población que pueda nacer con una cardiopatía congénita. Los adelantos de la medicina han permitido que a partir de las 16 semanas de embarazo ya se puede detectar una cardiopatía congénita a través de una ecografía. Hay indicaciones muy precisas de los cardiólogos pediatras a qué mujeres embarazadas hay que hacerle una ecografía durante el embarazo. Entonces, lo importante es el diagnóstico precoz. ¿Cuándo hay que sospechar? ¿Cuándo sospechamos que un niño tiene una cardiopatía congénita? Uno de los principales signos que delata una cardiopatía congénita, aunque no es patrimonio de la cardiopatía congénita el soplo, pero es uno de los signos más importantes, es el soplo cardíaco. O sea, la presencia de un soplo cardíaco nos debe hacer sospechar que el niño tiene una cardiopatía congénita. Las infecciones respiratorias a repetición son muy frecuentes en aquellas cardiopatías congénitas acianóticas que cursan con hiperflujo pulmonar. Aquellas cardiopatías congénitas que generan el pulmón húmedo, como por ejemplo la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus arterioso persistente, están asociadas a infecciones respiratorias a repetición.
Un dato muy importante dentro del examen físico que hace sospechar, que debe hacer sospechar al médico pediatra o al médico de atención primaria de salud que debe hacerlo sospechar de que el niño tenga una cardiopatía congénita, es cuando se detiene o se interrumpe el crecimiento y el desarrollo. Muchas cardiopatías congénitas detienen el desarrollo del niño, por lo tanto, debe formar parte de esa evaluación sistemática la cardiopatía congénita como causa del hipodesarrollo infantil. Cuando una mamá refiere que el niño se asfixia o se atraganta durante la mamada, o se pone cianótico el niño, hay que sospechar de que sea portador el niño de una cardiopatía congénita. Todo niño prematuro y portador de síndrome de Down debe ser valorado por cardiología, por las consideraciones que ya hemos hecho anteriormente. La cianosis, cuando se asocia cianosis con frémito cardíaco, casi siempre indican que el niño es portador de una cardiopatía congénita. Es una problemática de salud mundial las cardiopatías congénitas y por eso es que vemos que en el mundo hay muchas asociaciones dedicadas a la cardiología, a las cardiopatías congénitas. La cardiología pediátrica es una especialidad de la medicina y de verdad que hay mucha necesidad de formar cardiólogos pediatras porque la cardiopatía congénita está reemplazando a la cardiopatía reumática. Hay mucho problema de niños que nacen con cardiopatías congénitas porque hay muchos factores de riesgo que están asociados a las cardiopatías congénitas. Y esto que decía el doctor Osler hace muchos años atrás, él en un libro que publica solo dedica 5 páginas al tema de las afecciones congénitas del corazón. Y decía, estos trastornos tienen solamente un escaso interés clínico porque en una gran parte de los casos las anomalías son incompatibles con la vida y en otros no se puede emprender medida alguna para corregir el defecto o incluso aliviar los síntomas. Esto lo decía este eminente médico en 1892. Sin embargo, esto ya pasó a la historia, es parte de la historia de la medicina porque, como decía al inicio, el 80% de los niños que nacen con cardiopatía congénita pueden sobrevivir a la vida adulta por los adelantos de la cardiología. Actualmente estos niños se benefician ya de cirugías inclusive dentro del vientre materno. Los defectos cardíacos son malformaciones congénitas, son las malformaciones mayores, más frecuentes. Y se dice de que de todos los pacientes con cardiopatía congénita, la tercera parte va a enfermar críticamente y puede fallecer en el primer año de vida. Por esa razón es que cobran demasiada importancia dentro de la medicina. Y los otros 2/3 pueden alcanzar la vida adulta. Prácticamente esta exposición es más orientada a aquellas cardiopatías que sobreviven a la etapa adulta. El corazón está muy afectado, es decir, el corazón se afecta, hay una manifestación cardiovascular en muchas enfermedades genéticas como las que están acá, las cromosopatías, trastornos del sistema eléctrico y la miocardiopatía hipertrófica, porque por esa razón es que el corazón está muy afectado, es decir, muchas enfermedades de diversa naturaleza pueden afectar al corazón y en este caso las enfermedades genéticas como producto de malformaciones de trastornos malformativos debe inducir al médico a explorar el corazón. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías congénitas? Desde el punto de vista clínico,
El 70% de las cardiopatías no cursan con cianosis. Se las llama cardiopatías acianóticas. Todas estas son cardiopatías congénitas acianóticas donde la cianosis no está presente, aunque con el curso del tiempo pueden tornarse cianóticas. El defecto del septum interventricular, el defecto del septum interauricular, la persistencia del conducto arterioso, la estenosis de la aula pulmonar y la coartación de la aorta son cardiopatías congénitas acianóticas que las vamos a ver. Y dentro de las cardiopatías que cursan con cianosis, la que está asociada a cianosis en el nacimiento, la más frecuente es la transposición de los grandes vasos. Sin embargo, a partir de los 6 meses o a partir del año de edad, la cardiopatía congénita cianótica es la tetralogía de Fallot. Otra forma de clasificar las cardiopatías congénitas es tomando en cuenta el flujo pulmonar. Esto es una clasificación muy importante y es muy orientativa para hacer el diagnóstico de la cardiopatía. Dentro de las cardiopatías acianóticas que cursan con hiperflujo pulmonar y que vamos a ver en el desarrollo de la clase, son estas tres: la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Y dentro de las no cianóticas, pero con flujo pulmonar normal o disminuido, está la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la coartación de aorta. Y dentro de las cianóticas que no cursan con hiperflujo pulmonar, o más bien están con un flujo pulmonar disminuido, son la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia y la enfermedad de Epstein. Las consecuencias fisiopatológicas, las dos consecuencias fisiopatológicas más frecuentes, es decir, las más sobresalientes dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, son el hiperflujo pulmonar y la sobrecarga de volumen y dilatación de cavidades cardíacas. Entonces vamos a ir desarrollando las cardiopatías congénitas más frecuentes, pero con relación a aquellas que sobreviven a la etapa adulta. Y por esa razón vamos a empezar con la comunicación interauricular. Aquí se ve en esta diapositiva, en este esquema, vemos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, una comunicación interauricular es el defecto, la solución de continuidad que existe entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Por lo tanto, durante la sístole, la sangre fluye de aurícula izquierda, que es una cavidad de mayor presión. Por lo tanto, la sangre fluye de izquierda a derecha, porque la presión en la aurícula izquierda es mayor que la presión en la aurícula derecha. Esta cariopatía representa 10 a 15% del total de las cariopatías congénitas. Son las que con mayor frecuencia aparecen de forma aislada en jóvenes y adultos. De estas cuatro formas anatómicas que existen del defecto del septum interventricular, la mayor frecuencia está relacionada con el ostium secundum. O sea, lo más frecuente de la comunicación interauricular es en su forma de ostium secundum. Muy importante, y eso se define en la ecocardiografía, aunque hay elementos de la clínica que nos pueden hacer sospechar. Entonces, la forma más frecuente de comunicación interauricular es de tipo ostium secundum. Entonces, la comunicación interauricular no es más que una solución de continuidad entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En un principio, esto permite que haya un flujo de sangre desde la aurícula izquierda, porque tiene mayor presión, hacia la aurícula derecha. Cuando no se corrige el defecto, posteriormente ese flujo se invierte
y el niño se vuelve cianótico. Puede no dar síntomas en la infancia. Aunque la frecuencia es del 7% en el nacimiento, representa el 40% de las cardiopatías congénitas encontradas en el adulto. Cuando yo tengo un paciente de unos 30 años de edad con soplo y descarto que es una cardiopatía adquirida tipo valvulopatía mitral, lo primero que debo pensar es que sea una comunicación interauricular. Y el defecto del septum interauricular predomina en las mujeres, es más frecuente en las mujeres. Actualmente, con los métodos existentes dentro de la cardiología, el diagnóstico se puede realizar precozmente. La supervivencia natural por encima de los 50 años es solo del 50%. Esta es una cardiopatía que permite al paciente sobrevivir hasta la etapa adulta. Entonces, si nosotros miramos la evolución natural de un paciente o de una paciente que sufre de defecto del septum interauricular, vemos que generalmente puede pasar desapercibido en la infancia y entre la tercera y la cuarta década de la vida recién aparecen los síntomas del defecto del septum interauricular. Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, el paciente puede estar asintomático por mucho tiempo. Es frecuente que estos niños, o que estos pacientes, o que estas pacientes, porque más es frecuente en las mujeres, sufran de infecciones respiratorias a repetición, porque es una cardiopatía acianótica con hiperflujo pulmonar. Son frecuentes las arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, el flúter auricular, y muchas veces el motivo de internación o motivo de consulta. Por lo tanto, siempre hay que pesquisar el soplo en estos enfermos que acuden por un trastorno del ritmo cardíaco. Cuando esa cardiopatía progresa, se genera lo que es la hipertensión pulmonar y empieza a invertirse el flujo de derecha a izquierda, y el paciente puede tornarse cianótico y vienen ya los síntomas de la insuficiencia cardíaca como disnea, irritación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Prácticamente cuando estamos con una paciente de 35, 40 años con historia de un soplo y cuando ya acude en forma tardía, digamos, con síntomas de insuficiencia cardíaca, es porque el flujo ya se ha invertido, ya el cortocircuito es de derecha a izquierda. De hecho, de que ya tiene hipertensión pulmonar, prácticamente estamos ya ante una paciente con una evolución muy tardía y muy poco se va a beneficiar de la cirugía reparativa porque ya está con hipertensión pulmonar. Lo ideal es pesquisar la cardiopatía a temprana edad, porque estos niños lo ideal es operarlo en la etapa preescolar. ¿Qué tienen estos pacientes? Tienen un soplo sistólico sobre el borde external izquierdo, sobre el foco pulmonar, y el soplo que tienen no es por el cortocircuito. En realidad el soplo sistólico de los niños o de los pacientes que tienen defecto del septum interauricular es por hiperflujo, no es por el flujo de izquierda a derecha. Típicamente hay un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido cardíaco que se oculta mejor en los focos de la base. El electrocardiograma va a mostrar un bloqueo de la rama derecha con sobrecarga del ventrículo derecho y un hemibloqueo anterosuperior. Radiográficamente uno va a ver cardiomegalia y es fundamentalmente de cavidades derechas del ventrículo derecho porque toda la sangre va de izquierda a derecha, dilata la aurícula derecha, hay mayor sangre que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y por esa razón se dilata la arteria pulmonar y hay hiperflujo pulmonar. La ecocardiografía
es el gold estándar para hacer el diagnóstico, permite hacer el diagnóstico de la cardiopatía congénita, va a valorar el grado de hipertensión pulmonar y el tipo anatómico de la cardiopatía, de qué tipo es el defecto del septum interauricular. En cuanto al pronóstico, suele tolerarse bien durante la infancia y generalmente los síntomas aparecen a partir del tercer decenio de la vida. Dentro de las manifestaciones clínicas tardías son la hipertensión pulmonar, arritmias auriculares, insuficiencia tricuspidea y la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando ya de que la cardiopatía está muy avanzada. Esto es la radiografía de una paciente portadora de comunicación interauricular. Lo que se ve es hiperflujo pulmonar, hay aumento del arco de la pulmonar, hay cardiomegalia, dilatación fundamentalmente de las cavidades derechas. Este es el electrocardiograma de un paciente que debe hacernos sospechar de que tenga un defecto del septum interauricular, y lo que va a ver es sobrecarga de cavidades derechas. Aquí vemos nosotros un bloqueo incompleto de la rama derecha y un aumento de la anchura del QRS, está más de 0,11. Las R's aquí son altas en B1 y en B2, por lo tanto hay una sobrecarga del lado del ventrículo derecho, aunque hay todavía un ritmo sinusal, se ven las ondas P perfectamente, pero también lo que se ve son ondas P pulmonares, unas ondas P hiperagudas, ¿no ve? En D2, en B1, en B2 se ve ondas P picudas. Eso habla de que hay sobrecarga de las cavidades derechas. Acá también se puede ver una sobrecarga del ventrículo derecho con ondas R altas en B1 y en B2. Todavía el paciente está en ritmo sinusal, se ven perfectamente las ondas P, están también visibles las ondas P, y el eje cardíaco está tirado a la derecha. Por esa razón es que en D1 se ve más negativo que positivo. Entonces hay una sobrecarga, bloqueo de rama derecha. Aquí está el trastorno de conducción de la rama derecha. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho con sobrecarga sistólica. Por esa razón el ST y la onda T tienen una polaridad opuesta a la onda R. La onda R aquí, por ejemplo, en B1 es positiva, y el ST y la onda T, que debieran ser positivos, están opuestas a la polaridad de la onda R. Y hay dilatación, dice, biauricular. O sea, las dos cámaras auriculares están dilatadas. Aquí se ve en D2 una onda P que no solamente al parecer están altas, sino también que están anchas. Y en B1 y en B2 la onda P es bifásica, tiene un componente positivo y un componente negativo. Por eso es que dice que hay una dilatación de las dos cámaras auriculares. Y la ecocardiografía, como examen estándar, permite demostrar esta solución de continuidad entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces la ecocardiografía nos va a confirmar la sospecha diagnóstica. Aquí el septum interventricular está intacto, como se puede ver, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí el septum interventricular está intacto. Sin embargo, acá hay una solución de continuidad. La ecocardiografía nos va a permitir confirmar el defecto de continuidad que hay, nos va a permitir determinar la variedad anatómica, si es un septum secundum, si es un septum primum o tipo seno coronario. Nos va a permitir valorar cuán dilatadas están las cavidades. Generalmente en el defecto del septum interauricular son las cavidades derechas las que están dilatadas. Y puede también la ecocardiografía descartar lesiones asociadas. Entonces, cuando se lo deja evolucionar al paciente con comunicación interauricular, cuando no se
corrige el defecto, el camino que le queda a ese enfermo es a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, más allá de los 50 años, es un paciente que ya no tiene chance para ser operado, porque ya desarrolla lo que se llama el síndrome de Eisenmenger con hipertensión pulmonar severa, ya hay hipertensión postcapilar, hay hipoxia y el paciente está en insuficiencia cardíaca y está con pulmones muy congestivos. Prácticamente con este enfermo lo único que le queda es hacer tratamiento paliativo de los síntomas de insuficiencia cardíaca y corregir los trastornos del ritmo cardíaco y prevenir la endocarditis infecciosa. El tratamiento de una comunicación interauricular consiste en el cierre de ese defecto, de esa solución de continuidad. Hay que cerrarla, lo cual es de naturaleza quirúrgica, puede hacerse a través de una sutura o un parche. Y ahora lo moderno dentro de la cardiología es el intervencionismo, el cateterismo intervencionista, que permite colocar estos dispositivos que permite cerrar la comunicación interauricular. Ahora los niños, los pacientes se benefician de este tratamiento prácticamente no invasivo. Ya no se necesita hacer una cirugía cardíaca abierta, hacer toda una esternotomía para cerrar la solución de continuidad. Entonces ahora se cuenta con los dispositivos de cierre, como por ejemplo este dispositivo, que permite cerrar esta solución de continuidad. Lo ideal entonces a los niños se los debe intervenir en etapa preescolar. La comunicación interventricular es una solución de continuidad en el tabique interventricular y decíamos en un principio que es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento. Pero son rara vez un niño con este tipo de cardiopatía llega a la vida adulta. De igual forma, esta cardiopatía congénita, lo ideal es intervenirlo a los niños en la etapa preescolar. Dejada de su evolución natural, el 50% ha fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. O sea, es raro que un niño que haya nacido con cardiopatía congénita, que haya sido importante, sobreviva a la etapa adulta. Generalmente estos niños, si no se los opera a tiempo, fallecen a temprana edad. Semiológicamente, la comunicación interventricular cursa con un soplo holosistólico sobre el borde esternal izquierdo y casi siempre se asocia a frémito. Los niños que tienen comunicación interventricular, generalmente cuando el defecto es grande, son niños que manifiestan hipodesarrollo físico. En el electrocardiograma va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo y en la radiografía va a haber cardiomegalia a expensas fundamentalmente de cavidades izquierdas y también una característica, como toda cardiopatía congénita acianótica, se asocia a hiperflujo pulmonar. La ecocardiografía es el examen fundamental para hacer el diagnóstico. Casi siempre los niños que nacen con comunicación interventricular cursan con frémito y el soplo es rudo y sistólico. El segundo ruido generalmente está desdoblado. Es frecuente que el soplo sea, como decía anteriormente, sea intenso, 4 o 5 sobre 6, y es bien rudo sobre el borde esternal, pero es un soplo que se irradia hacia los 4 focos, como dice la literatura, como en los rayos de bicicleta, se irradia a todos los focos y siempre hay frémito, sobre todo cuando el defecto es grande. Estos niños de esta cardiopatía
congénita, acianótica con hiperflujo pulmonar. Idealmente, cuando el defecto es grande, el niño tiene que operarse lo más pronto posible, en la edad preescolar, porque también sufren de infecciones respiratorias a repetición y estos niños tienen riesgo de endocarditis infecciosa. El ductus arterioso persistente está asociado a una infección viral, que es la rubeola. Es más frecuente en las mujeres y está asociada a la prematuridad y al hecho de nacer en la altura. Hay cardiopatías que se asocian al conducto arterioso persistente, como es la coartación de aorta, la transposición de las grandes arterias, la atresia pulmonar. El ductus arterioso es un conducto de vital importancia durante el vientre materno. Es un conducto que comunica la aorta descendente con la arteria pulmonar. Generalmente este conducto se cierra. El cierre anatómico se produce entre las 2 a 3 semanas después del nacimiento, y si el conducto arterioso sigue abierto durante los 3 meses después de nacer, se habla de la persistencia del conducto arterioso. Hay situaciones donde el cardiólogo pediatra debe mantener abierto al conducto arterioso persistente en algunas situaciones de cardiopatías congénitas específicas. Entonces, el ductus arterioso es un conducto que comunica la arteria aorta distal al nacimiento de la subclavia izquierda y la arteria pulmonar. Semiológicamente, estos niños presentan un soplo en maquinaria, que como fue descrito por el doctor Gibson, se llama soplo en maquinaria de Gibson. Es un soplo continuo porque compromete toda la sístole y gran parte de la diástole. El soplo se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo bajo la clavícula y habitualmente puede tener frémito. Normalmente, como decíamos, el ductus arterioso lleva la sangre desde el ventrículo derecho a la aorta descendente, o sea que cumple una función importantísima porque en la etapa fetal los pulmones no funcionan, por lo tanto es el ductus arterioso el que proporciona la sangre. En el periodo postnatal hay un cierre funcional primero, se ocluye la luz por protrusión de la íntima, pero el cierre definitivo ocurre un poco después. Los factores para que se cierre el ductus normalmente son el aumento de la presión de oxígeno en el nacimiento y la disminución de la prostaglandina E2. Y lo que hace que el ductus no se cierre es la prematuridad y el enrarecimiento de oxígeno, o sea, la hipoxemia. Es más frecuente en las mujeres y está asociada, se ha visto que las mujeres que se enfermaban de rubeola durante el embarazo podían producir a niños con cardiopatía, con este tipo de cardiopatía. A Dios gracias, desde que se empezó a sistematizar a que todas las mujeres en edad fértil puedan recibir la vacuna contra la rubeola, probablemente eso también haya beneficiado a que sigan habiendo casos esporádicos de ductus. Como decíamos anteriormente, es más frecuente el ductus en prematuros y en niños que hayan nacido a grandes altitudes. Hay una comunicación entonces, entre la aorta descendente distal a la subclavia, el tronco de la subclavia, a la subclavia izquierda y el tronco de la pulmonar. Entonces lo que ocurre es que hay dilatación pulmonar por hiperflujo, se dilatan las cavidades izquierdas con sobrecarga de tipo diastólica
y se dilata también la aurícula izquierda. ¿Qué presentan estos síntomas? ¿Qué presentan estos niños cuando sufren de persistencia del conducto arterioso? Son niños irritables, están taquipneicos, pueden tener diaforesia, taquicardia. Cuando se examina el pecho del enfermo, el ápex es amplio, hay un latido apical importante, puede haber tiraje subintercostal, el soplo de maquinaria en foco pulmonar, y un aspecto importante es que los pulsos periféricos son saltones. Hay una diferencia, hay una presión arterial divergente, eso siempre debe llamar la atención. Ahí la sistólica está muy alta y la diastólica baja. Eso hace sospechar de que se trate de un ductus arterioso persistente, similar a lo que ocurre como en la insuficiencia de la válvula aórtica que cursa con pulsos saltones. Radiográficamente se ve cardiomegalia, predominio de cavidades izquierda, el tronco de la pulmonar está prominente, el botón aórtico también, y hay un aumento de la vascularidad pulmonar. La comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus arterioso persistente son las tres cardiopatías congénitas acianóticas que cursan con hiperflujo pulmonar. Esto para recordar. ¿Qué complicaciones tiene un niño que no se opera de un ductus? Puede desarrollar lo que se llama la endocarditis infecciosa, pueden haber aneurisma en la arteria pulmonar, se puede calcificar el conducto, puede haber trombosis, pueden haber embolias paradójicas, y si no se corrige, si no se liga, si no se le da solución a este conducto persistente, el niño va a desarrollar con el tiempo lo que se llama el síndrome de Eysenck-Menger, que es un síndrome de hipertensión pulmonar severa, que también lo puede provocar la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. El doctor Roberto Gross marcó un hito dentro de la cardiología en el año 1938 porque este cirujano fue el primero que realizó la ligadura de un ductus en una niña de 7 años y medio. Esto ha formado parte de la historia. Entonces, la cardiología intervencionista ahora beneficia demasiado a los niños porque ya no se necesitan hacer cirugías cardíacas, no se necesita abrir el pecho en los niños. Lo que se hace es poner unos dispositivos, como por ejemplo el Amplatzer, que es un dispositivo como en paraguas, que se introduce y esto soluciona definitivamente ese conducto arterioso. Esas son las ventajas de la cardiología de avanzada, la cardiología intervencionista. La tendencia actual es a abrir menos el tórax en los enfermos. Entraremos ahora a las cardiopatías congénitas que cursan con cianosis. Vamos a empezar con la tetralogía de Fallot, porque pasados los 6 meses o el año de edad, la principal cardiopatía congénita que cursa con cianosis es la tetralogía de Fallot, llamada así porque se caracteriza por 4 trastornos. Representa el 5 a 10% de todas las cardiopatías congénitas. Prácticamente el diagnóstico de una tetralogía de Fallot no es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente a partir de los 6 meses el niño se empieza a tornar cianótico. Inicialmente con el esfuerzo y posteriormente ya cuando la cianosis está declarada, ya hasta en reposo se ve al niño cianótico. Y el niño con tetralogía de Fallot tiene otra característica, que es un niño que desarrolla muy poco. Se detiene el crecimiento pondoestatural. Por lo tanto, para sospechar una tetralogía de Fallot, uno se basa en 2 características. Es un niño que se torna cianótico a partir de los 6 meses al año de edad. Y segundo, que es un niño que desarrolla muy poco. Eso debe llamarle la atención
cuando la madre lo lleva al niño a atención primaria de salud, al pediatra, y ve que no aumenta de peso el niño. Eso debe hacer sospechar de que se trata de una tetralogía de Fallot. El trastorno más importante y que determina la gravedad de la tetralogía de Fallot es la estenosis pulmonar. A mayor estenosis pulmonar hay mayor cianosis y por lo tanto se va a hipertrofiar el ventrículo derecho y por esa razón determina el flujo de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. El estudio estándar que permite diagnosticar la tetralogía de Fallot obviamente es la ecocardiografía, pero también en estudios prequirúrgicos antes de operarlo a los niños es importante también el cateterismo cardíaco. Entonces la malformación congénita cianótica más común pasado los 6 meses y el año de edad. En cambio, cuando un niño nace con cianosis, la cardiopatía congénita más frecuente es la transposición de las grandes arterias. Pero si la cianosis se presenta recién después de los 6 meses y primero con el esfuerzo, es la tetralogía de Fallot. Corresponde al 50% de los casos de cardiopatía congénita, el 70-75% de los niños cianóticos que sobrepasan los 2 primeros años de vida. O sea, esta es una cardiopatía congénita también que debe intervenirse lo más pronto posible, fundamentalmente antes de los 2 años de vida. ¿Qué síntomas refiere la madre cuando el niño tiene tetralogía de Fallot? Se cansa, tiene disnea, se torna cianótico inicialmente con el esfuerzo o con la mamada, hay fatigabilidad, hay crisis de hipoxia, los niños se tornan cianóticos, se tornan morados, y el niño lo que hace es ponerse en cuclilla, y ese encuclillamiento alivia la cianosis. Cuando se ve las manos de los niños, hay lo que se llama los dedos hipocráticos, la cianosis, que es de tipo central, hay cianosis en los labios, es cianosis de tipo central, y por lo tanto las uñas en vidrio de reloj, los dedos hipocráticos que ya hemos visto en semiología. Entonces, cuando uno explora al niño, se ve que es un niño que ha desarrollado muy poco, tiene cianosis central, tiene un soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar, generalmente con frémito. Si se le hace un examen de sangre, es de hecho que tiene poliglobulia, porque la cianosis, la hipoxia crónica que sufren estos niños, porque hay un flujo de sangre y un shunt de derecha a izquierda, por la estenosis de la válvula pulmonar genera una hipertrofia de ventrículo derecho, por lo tanto hay un aumento importante de la presión en el ventrículo derecho y eso hace que la sangre pase del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y por eso se genera la cianosis. Entonces estos niños tienen una hipoxia crónica y la hipoxia crónica es la que genera la poliglobulia. Y estos niños, cuando se les hace un examen de sangre, pueden tener hematocrito arriba de 60%, 60-65%, es una situación que le genera mucho dolor de cabeza y tienen alto riesgo de trombosis cerebral y por esa razón se indican las sangrías periódicas a estos niños. Radiográficamente se ve esta imagen que la literatura dice una imagen de corazón en zapato sueco. La punta cardíaca está como levantada, está como que si estuviera empujándose desde abajo la punta cardíaca y el arco de la pulmonar, a diferencia de la CIA, CIB, del ducto, que tienen un arco pulmonar muy prominente, acá está excavado. También se le llama el signo del hachazo. El arco de la pulmonar está excavado,
la punta cardíaca está redondeada y levantada, el corazón generalmente de tamaño normal y no se acompaña de un flujo pulmonar importante. La tetralogía de Fallot se asocia a un flujo pulmonar normal o disminuido. Por lo tanto, estos enfermos habitualmente no tienen infecciones respiratorias a repetición, porque no son pulmones húmedos, son pulmones secos. No hay sangre, no hay aumento del flujo pulmonar porque hay estenosis de la válvula pulmonar. Es un dato muy importante, es decir, la radiografía de tórax nos orienta mucho para hacer el diagnóstico diferencial entre una CIB, CIA, el ductus arterioso persistente. Entonces, dentro de la clínica, los niños están cianóticos. El 10% de los casos tienen crisis de hipoxia en la etapa recién nacido y lactancia, acusan disnea, diaforesis profusa, y en la exploración física hay un soplo expulsivo pulmonar con un segundo ruido borrado. Esa es la característica. Acá se ve otra imagen de una radiografía igual con la punta cardíaca levantada y acá no se ve tan bien, digamos, pero el arco de la pulmonar está excavado. Forma clásica de corazón es la forma de corazón en zapato sueco. Estos niños deben operarse lo más pronto posible, porque si no tienen alto riesgo de sufrir trombosis cerebral, entran en lo que se llama el síndrome de Isen, tienen alto riesgo de endocarditis infecciosa. Por lo tanto, el trastorno debe corregirse a través de una fístula sistémico-pulmonar. Aquí están los dos eminentes, las dos figuras que idearon la fístula sistémico-pulmonar. También el procedimiento de Glenn es un procedimiento para solucionar el tratamiento de esta cardiopatía congénita. Como esto no es una clase de cirugía cardiovascular, solamente nos vamos a remitir que lo que hay que hacer, que estos niños sí o sí se los deben operar lo más pronto posible. Finalmente, la anomalía de Epstein. 40% de las malformaciones congénitas de la válvula tricúspide. Esta es una cardiopatía congénita donde la valva septal de la tricúspide está desplazada apicalmente. Se produce una atrialización del ventrículo derecho. Generalmente cursan con insuficiencia tricuspidea y el 80% se asocia a comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía muy infrecuente, pero de mucha gravedad, es de mediana a grave, y es una cardiopatía que generalmente cursa con cianosis. Esquemáticamente hay una implantación muy baja de la válvula tricúspide. La aurícula derecha resalta en relación al ventrículo derecho, por eso se dice hay una atrialización del ventrículo derecho, o sea, hay una dilatación muy grande de la aurícula derecha. La válvula tricúspide se vuelve insuficiente y por eso es que se oculta un soplo de insuficiencia tricuspidea. Y como hay un aumento de la presión en la aurícula derecha, hay un flujo de sangre que va de aurícula derecha a aurícula izquierda y por esa razón estos pacientes cursan con cianosis. La radiografía de tórax prácticamente hace sospechar mucho la anomalía de Epstein. Es una radiografía con una cardiomegalia importante, pero fundamentalmente de cavidades derechas. La aurícula derecha es gigante y por esa razón es que estos enfermos también sufren de
trastornos del ritmo cardíaco. Pueden entrar en fibrilación auricular, pueden entrar en flúter auricular. Y yo voy a encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia, porque el trastorno fundamental de la anomalía de Epstein radica en la válvula tricúspide. La mayor parte de los pacientes están cianóticos, hay fatigabilidad, hay cardiomegalia como la que estamos mostrando, y un porcentaje muy importante de estos enfermos se asocia al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cuando se le hace un electrocardiograma a estos enfermos, pueden tener este síndrome de preexcitación que se llama el Wolff-Parkinson-White, que lo vamos a ver en los trastornos del ritmo cardíaco. El electrocardiograma de un paciente que tiene anomalía de Epstein tiene las siguientes características. Como la aurícula derecha está muy grande, tienen unas ondas P de alto voltaje. La radiografía de tórax se ve un corazón globoso con una vascularidad pulmonar en relación a la cianosis, es decir, no son pulmones muy húmedos. La ecocardiografía, al igual que en todas las cardiopatías congénitas, es el gold estándar para hacer el diagnóstico. Hay una gran cavidad auricular derecha y hay un desplazamiento del anillo valvular de la válvula tricuspidia. Entonces, con esto hemos terminado lo que son las cardiopatías congénitas, fundamentalmente aquellas cardiopatías congénitas que las más frecuentes y las que sobreviven a la etapa adulta. La intención de abordar la temática de las cardiopatías congénitas es despertar el interés que debe existir para el médico de atención primaria de salud, para los médicos que no son de la especialidad de la cardiología, de que hay que buscar cardiopatías congénitas, porque es muy frecuente la cardiopatía congénita y debe formar parte dentro de la sistemática de evaluación de un niño o de un adulto que viene por soplo. Es decir, cuando yo encuentro un soplo en un paciente, de acuerdo a la edad, debo pensar o que se trata de una cardiopatía adquirida, cuya causa más frecuente sigue siendo la fiebre reumática, o una cardiopatía asociada al envejecimiento como la estenosis de la ola aórtica. Y si yo descarto reumática, etiología reumática y etiología aterosclerótica, lo que debo pensar es que deba ser una cardiopatía congénita. Y la edad nos hace pensar en qué tipo de cardiopatía congénita. Si yo me encuentro con una embarazada que viene con historia de disnea, de 25 años, de 30 años, una de las cardiopatías que debo pensar en una mujer embarazada sigue siendo la estenosis de la válvula mitral de origen reumática. Pero cuando yo descarto la estenosis de la valvulopatía mitral reumática, la primera cardiopatía que debe pensar el médico es la comunicación interauricular. O sea, la cardiopatía congénita más frecuente en una mujer es la comunicación interauricular. Peor si está embarazada. Entonces, ese es el enfoque de esta clase. Entonces, el cardiólogo de adulto debe aprender conceptos de la cardiología pediátrica. Y el cardiólogo infantil también debe aprender conceptos de la cardiología, de la cardiopatía de adulto. ¿Por qué? Porque muchos niños sobreviven a la etapa adulta y un pediatra puede encontrarse con un niño de 15 años, 16 años, de 18 años, que fue operado a los 4 años. Por lo tanto, el cardiólogo pediatra está obligado a conocer esos conceptos ya de adulto de la cardiología infantil. Y lo propio, el cardiólogo de adulto ahora es una obligación, es parte de las nuevas escuelas de formación que los cardiólogos de adulto sepan, estén empapados de la cardiología infantil. La medicina cura unas veces, otras veces alivia, pero debe consolar siempre.
Muchas gracias.